Buen día a todos. Hoy vamos a empezar lo que son las clases a continuar con la bioseguridad, tomando en cuenta pues que la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo con el objetivo de reducir o eliminar los peligros para la salud del personal, la comunidad y el medio ambiente. Porque siempre hemos dicho que todo lo que involucra, ¿no es cierto?, el personal que labora en esta área, el paciente, los trabajadores y también el medio ambiente. Entonces, es decir, todo. Y esto se basa en los principios de lo que ya hablamos, ¿no es cierto? La universalidad. Medidas que deben involucrar a todos los pacientes de todos los establecimientos de salud. Sí, lo que acabo de decir, completamente todos. El otro principio que son el uso de las barreras de protección, ¿no es cierto? Con la finalidad de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de materiales adecuados que, que podamos estar en contacto con los mismos. Entonces, para eso tenemos los equipos personales de seguridad, ¿no es cierto? Y tres, las medidas de eliminación del material contaminado, que son un conjunto de dispositivos, procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados y eliminados de forma segura, en lugares seguros y sin riesgo. ¿Sí? Entonces es por eso que especialmente los profesionales de la salud que estábamos en contacto con los pacientes, dice, deberíamos utilizar los dispositivos de protección personal. Por ejemplo, lo que ya dijimos, la bata, guantes, gorro, mascarilla, gafas o el protector facial con la finalidad, pues, de que nos encontremos libres de sufrir algún contacto con estas secreciones, ¿sí? Con estos fluidos. Y depende del paciente, ¿no es cierto? Si son pacientes respiratorios, ponemos más énfasis en la mascarilla. Y si puede ser el peligro de riesgo de contactos con fluidos, vamos a utilizar la bata, ¿no es cierto? Una bata que sea impermeable, ¿no es cierto? Para fluidos o antifluidos con la finalidad de que nos proteja. Si hay riesgo de secreciones de sangre u otros, ¿no es cierto? Tenemos que poner la protección ocular, ¿sí? Para los trabajadores de la salud constituye una población de alto riesgo de sufrir alguna patología elevada, probabilidad que tienen de llevar a cabo a contactos inseguros con los diferentes tipos y fluidos. Es decir, para que entiendan un poco más, ¿no es cierto? Hay una parte a nivel de de los empleados, ¿sí? Se dividen en dos partes, ¿no es cierto? Uno que son los profesionales, la parte operativa y también hay una parte administrativa. Y la otra parte son los trabajadores, ¿sí? Es decir, ellos están expuestos a otro sistema como es el contrato colectivo, ¿sí? En cambio, el sistema operativo y administrativo está a través de la LOSEP, según la ley, ¿sí? También tiene mucho que ver la ley, tanto en el sistema de salud como en el sistema ambiental, cuando hablamos de bioseguridad. Los pacientes, en cambio, representan una población con alto riesgo de sufrir alguna patología al estar expuestos o llevar a cabo contactos inseguros con diferentes tipos de fluidos corporales y microorganismos. Lo que les decía, hay un trabajador, un profesional de la salud también puede ser un medio o un vehículo de llevar una bacteria, un virus, ¿no es cierto? Es por eso que, como vamos a ver más adelante, tenemos los métodos, ¿no es cierto? El lavado de manos, todas esas protecciones que debemos realizarlo
con esta finalidad, no solo de protegernos nosotros, sino también de proteger a nuestros pacientes, debido a que en una habitación hay varios pacientes y nosotros tenemos que recorrer varias habitaciones. Ya, entonces, a su vez, los pacientes también son portadores de gérmenes que pueden difundirse en el medio ambiente de las instalaciones de salud, las cuales asisten y que son capaces de afectar a otros pacientes o al personal de salud. Y también pueden ir otras personas. ¿Quiénes son otras personas? Son los visitantes, ¿no es cierto? Los familiares de nuestros pacientes que van a las casas de salud, que se encuentran dentro de las instalaciones de salud. Incluso ahí también incluye los trabajadores de administración, acompañantes, eh, pueden ir visitadores médicos, también personas que van a hacer auditorías, inspecciones, etcétera, ¿no? Ellos también pueden estar expuestos al riesgo de sufrir alguna patología por el contacto o la exposición insegura de fluidos corporales y microorganismos que se encuentran en el ambiente hospitalario, ¿no es cierto? Un consultorio médico, en un centro de salud, etcétera. Y la comunidad en general también está tomado en cuenta debido a cualquier infección contraída por los usuarios o el personal o funcionarios tiene riesgo potencial de extenderse a la comunidad y propagarse a otras personas según la naturaleza de la infección, ¿sí? Un ejemplo elocuente es pues el COVID-19 que, ¿no es cierto?, aparentemente apareció por primera vez en un mercado, el mercado se fue al hospital y de los hospitales pues también se difundió el virus hacia el exterior. Es decir, cualquier lugar puede ser fuente de contaminación. Es por eso que hablábamos ya de las precauciones estándar. Dentro de ellas tenemos la higiene de manos, ¿no es cierto? Que se refiere a cualquier medida adoptada para la limpieza de las manos, ya sea por fricción, que es lo que se utiliza con un preparado alcohólico, puede ser por lo general con un vehículo, que puede ser la glicerina, o el lavado de manos con agua y jabón, ¿cierto? Tenemos la higienización de manos, tenemos estos dos métodos, ¿sí? Entonces, la fricción antiséptica con un preparado a base de alcohol eh, puede ser de dos formas, ¿sí? Una fricción antiséptica normal o una fricción antiséptica prequirúrgica. El objetivo de la primera es reducir la flora residente y eliminar la flora transitoria presente en la piel, ¿sí? A ver, Patricia Rengel, ¿cuál sería la flora residente? ¿Qué opinas? Mm, ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, doctor? A ver, otra vez. La flora residente, ¿qué es para usted? La flora residente es aquella que se encuentra normalmente en nuestro organismo, como es la que tenemos en el intestino, que ayuda a descomponer los diferentes, em, bueno, microorganismos que ayudan a la microbiota del intestino. Ya, muy bien. En términos generales está muy bien. Asley Silva. Pueden también ser lo que son microorganismos que suelen vivir en lugares específicos de nuestro cuerpo o en varios sitios también. Ya. Rodney, Rodney Sebastián. Bueno, o sea, como dijeron mis ¿Dónde compañeros, nomás puede estar la flora residente? ¿Solo la microbiota intestinal o es algo más? o sea, también puede estar en lo que viene a ser la piel, en la boca, como mencionan el intestino, en Ya, esas en la piel, ¿no especial. es cierto? Ahora lo que nos vamos a referir con la higiene de manos, que estamos en ese momento, nos estamos refiriendo a la piel. Muy bien. A ver, Cristian Mogollón. Entonces, ¿cuál sería la flora transitoria presente en la piel?
Cristian, Perdón, no he prendido el micrófono. Eh, la flora transitoria en piel, sí. esas son las que, digamos, no, o sea, son los microorganismos que no viven permanentemente o sea, en la piel, sino que viven de forma temporal nomás. A ver, por ejemplo, Francis Jaramillo, ¿qué dice? ¿Cuál sería ejemplos de la flora transitoria? Bueno, algunos ejemplos pueden ser hongos o también algunas bacterias que pueden llegar del medio ambiente o que pueden estar en contacto con otras personas infectadas y transmitirse a otra persona por el contacto. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Por eso la costumbre de darse las manos, corremos este riesgo, ¿sí? Y mantenemos este riesgo de llevar una flora transitoria, ¿sí? De persona a persona, de médico paciente, paciente familiares, ¿no es cierto? Familiares médico, es decir, de todas las formas. Entonces, para eliminar esta tenemos las soluciones de gluconato de clorexidina al 1% con alcohol etílico al 61%. Es decir, la fricción la hacemos con estas sustancias y vamos a quedar libres de estas floras, ¿sí? Otro producto es el preparado a base de alcohol et- etílico o isopropílico del 63 al 70%, ¿no es cierto? Cuando hubo esta epidemia del COVID, eh, la, teníamos que la aceptación, ¿no es cierto?, era del 70% o más, ¿sí? En situaciones normales permite desde el 63% al 70%. Ya en cuanto al lavado con agua y jabón, al lavado de manos con agua y jabón, tenemos el lavado social, ¿no es cierto? O lavado de manos no antiséptico también que le conocen algunos, que consiste en remover la flora transitoria y la suciedad moderada de las manos, no tiene acción sobre la flora residente. Entre ellos tenemos un jabón normal, ¿no es cierto? Un jabón doméstico. El lavado antiséptico, este ya se los hace en las casas de salud y sirve para eliminar de forma significativa tanto la flora transitoria como la residente presente en las manos. Y para eso debemos utilizar un jabón antiséptico, ¿sí? Lo más aconsejable ahora, pues, para evitar la contaminación es el jabón líquido, ¿sí? Antes se utilizaba comúnmente el jabón en barra, pero sabemos que lo coge una persona, otra persona, pues sí, hay riesgo de contaminación. Y por último, el lavado quirúrgico de manos que sirve para prevenir la contaminación del sitio quirúrgico por microorganismos presentes en las manos del equipo quirúrgico. Entre estos tenemos el jabón antiséptico o soluciones de clorexidina ya al 4% o gluconato de clorexidina al 1%, pero asociado con alcohol etílico al 61%. Bueno, en nuestro medio lo que más tenemos es al 5% y también al 2%. Tenemos otras concentraciones que también son eficaces. Entonces, estas prácticas pues las vamos a hacer el día de mañana en los laboratorios. Algo que es importante, dice, ya sabemos de la higienización de las manos, todas las formas que debemos utilizar, pero hay una pregunta que siempre le hacemos. ¿Cuándo vamos a realizar este lavado de manos? Es decir, la higienización de las manos eh, ya dentro de una casa de salud, ¿no es cierto? Entonces, toda la visión que tenemos para los profesionales de la salud con el afán de minimizar la variación entre individuos y conducir a un incremento global del cumplimiento de las prácticas efectivas, pues es lo que ya habíamos manifestado también el otro día,
que la Organización Mundial de la Salud ya nos ha dado unas directrices, ¿sí? Para que sean usadas a nivel universal, es decir, en todas las casas de salud, tanto públicas como privadas. Entonces, de ello hablamos de los 5 momentos para la higiene de manos. Entonces, que es la que se propone como modelo de referencia para la realización, la enseñanza y un aprendizaje rápido y adecuado, ¿no es cierto? Entonces tenemos el primer momento, cuando lavarnos las manos. El primer momento es antes de estar en contacto con un paciente, ¿no es cierto? Antes de ingresar, antes de evaluar o valorar o examinar un paciente, debemos realizar esta higiene de manos, ¿sí? Es decir, el lavado con agua y jabón, el que ya vimos, el de los 40 a 60 segundos, ¿sí? La otra indicación, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, ¿sí? Entonces, antes de realizar esta actividad, es decir, hacer una curación de una herida o de examinar al paciente, ¿sí? En caso de enfermería, de canalizar una vía, ¿sí? En caso del médico residente, colocar una sonda, ¿no es cierto? De retirar un dren, etcétera. Después, estos son los dos antes, ¿sí? Es una forma rápida de aprender. Entonces, antes de estar en contacto con el paciente, uno. Dos, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Tres, ya vienen los después, ¿sí? Después de la exposición a fluidos corporales. Es decir, ya después de manipular una sonda vesical, siempre que podría estar contaminada, pues de en caso de enfermería, cambiar un pañal de adulto o pañal de niño, ¿no es cierto?, con secreciones. Cuatro, después del contacto con el paciente. Entonces, después ya de haberlo examinado al paciente, ¿no es cierto?, en su habitación, también debemos lavarnos las manos. Y cinco, después del contacto con el entorno del paciente, ¿sí? Entonces, estos son los 5 momentos. Antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del contacto con el paciente, después de exposición a los fluidos corporales y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces tenemos las dos formas, ¿no es cierto? El lavado o la fricción también que habíamos dicho. En cuanto a la técnica de fricción o con preparaciones alcohólicas, la duración del procedimiento es igual de 40 a 60 segundos, ¿sí? Igualmente tenemos estos preparados, pues, que nos ponemos colocar. Ya los 5 momentos están claros, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos dice Mayuri, Gisela, Sí. repita los 5 momentos. Ya, primero nos comentó que había que realizar el lavado de manos antes de tocar a un paciente, puesto que, o sea, en este momento debemos proteger al paciente de que nosotros le podamos transmitir algunos, digamos, bueno, algún agente patógeno. El segundo momento también era antes de hacer o realizar una tarea de limpieza, es decir, una asepsia. Y eso nos mencionó usted que podríamos, bueno, por ejemplo, nos mencionó que podríamos darse el caso de curar una herida. Luego nos mencionaba que, bueno, esos eran los dos primeros pasos del Ya, muy antes y bien. luego el Hasta último. ahí nomás, gracias. Está muy bien. A ver, Dani Naranjo, continuemos con la 3.
Los otros tres puntos eran después. El primero era después del riesgo de exposición a lo que son los líquidos corporales, como era la sangre, las secreciones, la orina, entre otros. Y el cuarto era después del contacto con el paciente para protegerse a uno mismo y el entorno del paciente. Y el quinto era después del contacto con el entorno del paciente. Aquí es incluso si aún no hemos tocado al paciente directamente, sino su entorno, como puede ser la cama, las sábanas u otros objetos. Ya, correcto, ¿no es cierto? Simplemente con el hecho de entrar a esta habitación, ya deberíamos realizar esta higienización de las manos, ¿sí? Es decir, ahí sí podemos decir con las manos limpias, ¿no es cierto? No lo que dicen los políticos por ahí. Ya, entonces, ¿cuáles serían las otras precauciones que deberíamos tener con el equipo de protección personal, ¿no es cierto? Estos son ya el uso de barreras, ¿sí? Estas se pueden utilizar solas o combinadas para proteger membranas mucosas, vías respiratorias, piel, la ropa, ¿no es cierto? Nuestra ropa, eh, para evitar el contacto o el contagio o la impregnación de agentes infecciosos, sobre todo. La selección de los equipos de protección se basa en la naturaleza de la infección entre el paciente y el probable modo de transmisión, ¿sí? Entonces, tenemos el uso de los guantes, puede ser guantes de manejo, guantes quirúrgicos o guantes para quimioterapia. De acuerdo a ello, viene sus especificaciones técnicas, ¿no es cierto? Unos son más resistentes que otros. Por ejemplo, los quirúrgicos deben ser estériles, tienen otras características, ¿no es cierto? Deben ser elásticos y resistentes. El uso inadecuado de guantes, ¿no es cierto? Debemos tener mucho cuidado en eso. Es por eso que debemos saber, ¿no?, cómo colocar los guantes, ¿no es cierto? Y también cómo sacarnos o cómo retirarnos los guantes, ¿sí? Para evitar contaminantes, ¿sí? Eso igualmente vamos a repetir. Eh, ya hicimos la práctica con algunos grupos, pero falta con otros. Igual hay que repetir esa práctica el día de mañana. Las consideraciones para el uso de guantes son que se use guantes ya sin polvo. Antes se utilizaban con talco, venían con una harina y el objetivo era para que no se peguen porque hay personas que transpiran bastante y pues se pegan, ¿no es cierto? Y provoca un malestar para el paciente. Pero ahora ya son hechos de otros materiales que hace que se transpire menos y haya menos esa. A nivel de quirófano tenemos que ese talco también puede provocar a nivel intraperitoneal o a nivel pleural puede provocar adherencias, ¿no? Que luego se termina en una obstrucción intestinal, en el caso del pulmón, provocar atelectasias también. Entonces, es por eso que cada vez ya se pregona que no tenga talco, ¿no es cierto? Este tipo de guantes. Bueno, eso por un lado, ¿no es cierto? Para garantizar la salud del paciente, pero a nivel de bioseguridad debe garantizar impermeabilidad, flexibilidad máxima. Por lo general, los más utilizados dentro de los materiales son el látex de caucho natural o sintéticos como el vinilo, nitrilo y el neopreno. ¿Cuáles serían las indicaciones para el uso de guantes y su eliminación? Pues antes de un procedimiento estéril, al anticipar el contacto con sangre u otros fluidos corporales, al contacto con pacientes o su entorno inmediato durante precauciones de contacto,
y cuál sería la eliminación correcta de estos cuando, ¿cierto? Cuando esté comprometida o se sospeche de falta de integridad del mismo. Hay muchos guantes de manejo que vienen con orificios, ¿sí? Entonces eso hay que tener cuidado. Y si tiene orificios, pues desecharlos. Cuando el contacto de sangre u otro fluido corporal se ha producido y ha terminado. Y cuando el contacto solo del paciente y su alrededor o con una parte del cuerpo contaminado en un paciente que ya hemos terminado de examinar o cuando haya una indicación para la higiene de manos. ¿Sí? Otras precauciones, en cambio de los dispositivos de protección respiratoria. Uno de los peligros ocupacionales en el entorno de la salud es la transmisión aérea de ciertas enfermedades infecciosas. El potencial de exposición no se limita a los médicos, enfermeras y personal de apoyo que atiende directamente a pacientes, sino también al resto de personal, es decir, a los que entregan la comida, a los que hacen la limpieza de las habitaciones, hacen trabajos de mantenimiento, ¿sí? Por lo tanto, ellos también deben tomar todas estas medidas de bioseguridad. Dentro de las especificaciones de las mascarillas, como ya conocemos, ¿no es cierto? Tenemos las N95 que tienen son las más finas, ¿no es cierto? Y una de las mejores mascarillas, especialmente para prevenir infecciones respiratorias. La mascarilla quirúrgica, esa nos sirve, ¿no es cierto? Es un poco más amplia, pero nos sirve para evitar contaminar al paciente cuando utilizamos en quirófano y también para evitar partículas más grandes, evitar contaminarnos de alguna infección. Las condiciones que deben tener estas mascarillas, especialmente las N95, son utilizadas también para atender pacientes con Mycobacterium tuberculosis. Entonces, es muy importante su uso. Para otra también que nos sirven para la influencia epidémica de alguna cepa desconocida. En cambio, la mascarilla quirúrgica no son protectores respiratorios, sino más bien son dispositivos que se colocan sobre la boca y sobre la nariz en quirófano durante procedimientos quirúrgicos para proteger a los pacientes, como al personal y evitar la transmisión de microorganismos y fluidos corporales. ¿Cierto? En caso que haya alguna salpicadura de líquidos, pues nos va a proteger de la mucosa nasal y la mucosa oral de estas salpicaduras. Y también pues de gérmenes patógenos mucho más grandes, ¿no es cierto? Las recomendaciones para colocarse la mascarilla es lavarse las manos, colocarse la mascarilla cubriendo la nariz y la boca, luego amarrarla tomando solamente las tiritas. Las tiras, ¿no? De ajuste. Hay unas que vienen para amarrar, otras ya vienen con elástico, ¿no es cierto? Solamente se la coloca. Y luego nuevamente lavarse las manos, ¿sí? Hay unas mascarillas que tienen esa barrita moldeable para la nariz. O sea, también tenemos que colocarla. Ya, y para retirar, ¿sí? También hay que saber la técnica, cómo retirar la mascarilla. No debemos cogerla así, sino vamos a contaminar las manos. Sí, y luego a veces no se lavan las manos y van a comer algo. Entonces ahí hay contaminación. Entonces para el retiro de la mascarilla tenemos que desamarrar las tiras o simplemente sacarla en la parte posterior si es elástico. Eliminar la mascarilla en el depósito de desechos, manteniéndola siempre de estas tirillas, ¿sí? De la parte posterior, cogerla.
nunca en la parte anterior a la mascarilla. Y lavarse las manos luego de eliminar. Entonces, son cosas que eh, no debemos omitir. El uso del gorro. Ya mencionamos algunas cosas sobre esto, ¿no es cierto? El cabello facilita la retención y la dispersión de microorganismos que flotan en el aire. Por ejemplo, los estafilococos, los corinebacterios, por lo que se recomienda, pues, que puede ser una fuente de infección o un vehículo de transmisión. Entonces tenemos que utilizarlo bien, ¿sí? Es decir, las mujercitas tienen un modelo, los varones otro modelo, ¿no es cierto? Porque esto es, y si el varón tiene cabello largo, igual tiene que utilizar la gorra de mujer, ¿no es cierto? Para que le ajuste todo y no se escape ningún cabello. Siempre tiene que estar completamente el cabello dentro de la gorra. El uso obligatorio, pues, es una barrera efectiva contra las gotitas de saliva, aerosoles, sangre y otros fluidos corporales que puedan contaminar el cabello, ¿sí? Entonces, las características del gorro es que no debe ser de tela, sino descartables. Es la tendencia actual. Debe cubrir toda la cabeza y permitir recoger todo el cabello dentro del gorro. Debe ser cambiado diariamente y descartado después del uso en residuos con riesgo biológico. Es decir, si nos colocamos todos este equipo de bioseguridad para drenar un absceso, pues todo el equipo debe ser desechado, ¿sí? Si solamente lo colocamos, por ejemplo, nosotros en el laboratorio donde no hay contaminación, ¿sí? Ahí lo podemos reutilizar, pero lavándolo, ¿sí? Solo en esos casos. A nivel hospitalario casi todo es descartable y se elimina. Eh, para el uso de las batas, eh, ¿qué debemos considerar? Que este sea de material descartable, impermeable a los fluidos o reforzado en la parte frontal y las mangas. Debe permitir la entrada y salida de aire, brindando un buen nivel de transpiración para el paciente, impidiendo el paso de fluidos potencialmente infectantes. Es decir, debe ser impermeable, es la primera norma, ¿no es cierto? Resistente a perforaciones y a rasgaduras, aún en procedimientos prolongados, ser térmico y suave. Las batas deben utilizarse también en atención de pacientes infectados por microorganismos epidemiológicamente importantes. Debe ser de rutina, ¿no es cierto? La colocación de estas batas, es decir, en UCI, ¿no es cierto? En emergencia, donde hay mayor riesgo de contaminación. La secuencia para colocarse y retirarse el equipo de protección personal, ya la hablamos, pero le vamos a repetir, ¿no es cierto? En primer lugar, la bata, pues, debe cubrir todo el cuerpo, desde el cuello hasta bajo las rodillas, ¿no es cierto? Los brazos también hasta la muñeca. A nivel posterior debe sobrepasar, sí, la espalda, o sea, debe estar cubierto completamente. La mascarilla debe estar bien, bien amarrada, a veces se afloja y se cae y podemos, ¿no es cierto?, o contaminar con esta mascarilla el campo operatorio o a su vez nosotros contaminarnos, ¿sí? Si es que está mal ajustada. Las gafas de protección o la mascarilla facial, ¿no es cierto?, debe estar bien ajustada sobre la cara y sobre los ojos. Y los guantes, lo que mencionamos que debe sobrepasar, ¿no es cierto?, la manga
o la muñeca de la manga de la bata, ¿sí? Ya, por último, vamos a hablar sobre la limpieza en los establecimientos de salud, ¿sí? Se recomienda pues que los procedimientos sean adecuados para la limpieza diaria y desinfección de las superficies del entorno y otras, ¿no es cierto?, que se tocan con frecuencia y pueden estar contaminados. Entonces, por lo general, esto ya se encarga el personal de limpieza, pero nosotros debemos tener la precaución, ¿no es cierto?, adecuada. Aunque la ropa sucia haya sido identificada como fuente de un número grande de microorganismos patógenos, el riesgo real de transmisión de enfermedad a través de la misma es debida a técnicas de manejo negligentes y descuidadas. En lugar de utilizar procedimientos y especificaciones rígidas, es recomendable que se utilicen para el almacenamiento y procesamiento de ropas limpias y sucias, métodos higiénicos adecuados. Dentro de la categoría de ropa sucia se considera las sábanas, las batas, las fundas, las toallas que hayan estado en contacto con pacientes que estén visiblemente manchados. Hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones como son la ropa limpia y la ropa sucia deben ser siempre clasificadas y manipuladas de forma separada, ¿sí? La ropa limpia que llegue a la unidad debe estar cubierta para evitar la contaminación antes de su uso. Entonces siempre hay un campo extra que cubre, ¿no es cierto?, a esta ropa, ¿sí? La ropa debe ser cuidadosamente retirada de las camas y manejada con el mínimo de agitación para prevenir la contaminación del aire y del personal. Remover cada sábana separada para observar objetos y descartarlos adecuadamente. Todas estas situaciones pueden suceder, ¿no es cierto?, y son reales en el diario vivir intrahospitalario. Se recomienda enrollar la ropa suave y de forma cuidadosa manteniéndola alejada del cuerpo, ¿sí? Es importante que la ropa sucia no entre en contacto con la vestimenta del personal. Se debe comprimir suavemente dentro de una bolsa para el efecto, ¿sí?, para la ropa sucia. Entonces, todas estas precauciones nosotros también debemos conocerlas para poderlas corregir, ¿no es cierto?, en el personal que la esté haciendo mal. La ropa contaminada debe ser lavada dentro de la misma institución de salud, ¿sí?, para evitar, ellos que ya saben el manejo, ¿no es cierto?, el uso, las dosis de desinfectantes, de detergentes para neutralizar eh, ciertos agentes, de tal manera que la ropa salga lo más descontaminada posible. Ya, y en cuanto a la eliminación de desechos, pues es lo que ya se iba a lo que tenían de tarea, ¿no es cierto? Desechos sanitarios son todos aquellos generados en todos los establecimientos de atención de salud, caso nuestra humana, ¿no es cierto?, cuya actividad se genere. Todas estas están sujetos al control sanitario. Todos estos desechos que se generan, ¿no es cierto?, en las diferentes áreas, puede ser emergencias, en el área de ginecología, de neonatología, en el área quirúrgica, hospitalización, consulta externa, área de odontología, laboratorio clínico, en la morgue, en el área de patología, área de lavandería, áreas de nutrición y dietética, todas
deben seguir una norma, ¿no es cierto? Normas generales de bioseguridad, ¿sí? Las que ya habíamos hablado y las voy a mencionar por última vez, ¿sí? Para que se queden guardadas. Tenemos, está prohibido fumar en todos los ambientes de salud, ¿sí? Se debe mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones, es decir, de forma ordenada. No guarde los alimentos en las neveras ni equipos de refrigeración, ¿sí? De sustancias contaminadas o químicos. Maneje todo paciente como que es potencialmente infectado, ¿sí? Es decir, siempre debemos tener la precaución, ¿cierto? De contaminarnos con fluidos corporales, de pincharnos, ¿sí? Etcétera. Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento. Igualmente, si se tiene contacto con el material patógeno, esto ya tenemos los 5 momentos que debemos saber, ¿no es cierto?, cómo realizarlo. Utilice guantes limpios en procedimientos que conlleven manipulación de elementos biológicos o cuando se maneje instrumental o equipo contaminado en atención del paciente. Utilice un par de guantes por paciente. Que seguir estas recomendaciones. Evite la atención directa del paciente si ustedes presenta lesiones exudativas o dermatitis serosa. Entonces nosotros, si ya tenemos alguna infección en las manos y vamos a utilizar las manos, mejor, ¿cierto? Deberíamos pedir permiso hasta curar esa infección y no trabajar así. Use batas cubiertas plásticas en procedimientos que se esperen salpicaduras de sangre. Mantenga sus elementos de protección personal en ópticas condiciones de aseo y en un lugar seguro y de fácil acceso. Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra hepatitis, influenza, difteria, tétanos. Utilice técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes. ¿Cuál era la recomendación que les di? A ver, Aranza San Martín, ¿qué nos dice? Disculpe, Doc, ¿me puede repetir por favor la pregunta? Y a ver, no están atentos. Tienen que estar ahí atentos a la jugada. ¿Cuál es la precaución para el manejo de elementos cortopunzantes? O sea, prácticamente nos mencionaba usted de que nosotros tenemos que tener una buena, como buena o como buena clasificación de estos materiales, puesto que, por ejemplo, nos mencionaban algunas guías sobre, por ejemplo, las jeringas, que, por ejemplo, lo que es el cortopunzante en sí, tenemos que poner en lo que es en el guardián y respectivamente lo que es el plástico se pondría en o sea, lo que es el cuerpo, se pondría, si no está tocando con lo que es la sangre, se podría poner en lo que es en los tachos negros. O tener nosotros siempre a la mano todo lo que necesitamos para evitar nosotros mismos poder, tanto nosotros como el paciente, poder herirnos. Ya, muy bien. ¿Qué nos dice Daisy? Aquí en aula. Eh, Prácticamente hace relación a lo mismo que hay que clasificar bien estos desechos, saber colocarlos en el guardián de una manera correcta. O sea, si es la aguja, colocarla ahí el cuerpo. Si es que, como dijo la compañera, si no está contaminado, se lo podría colocar lo que es en los desechos comunes, al igual que la funda de la jeringa. Al menos que sea lo que es como nos dijo en la práctica, que si es la de la insulina, que sí se la podía colocar toda en lo que es en el guardián. Ya, muy bien. ¿Qué nos dice Alesia Suárez? Alesia, ¿Me escucha, doctor? sí. Ya, asimismo también, o sea, sería bueno lo que es el adecuado uso de los guantes, o sea, un correcto
colocación de los guantes. También digo que pues eso sí nos ayuda a que nosotros tengamos como que un mínimo riesgo de podernos contaminar con estos desechos, digamos, por si es que se llegarían a romper o algo así. Y pues también así mismo, como decían las compañeras, saber la correcta clasificación para también nosotros así poder prevenir pues que también hayan estas contaminaciones. Ya, muy bien. Bueno, entonces todos hablaron para más bien para proteger al resto de personal, ¿no es cierto? Porque si lo eliminamos adecuadamente en un, ¿cierto? En un dispositivo grueso, duro, rotulado, en este caso debería ser rojo, porque si es un bisturí va a tener sangre, si es una jeringuilla igualmente va a tener fluidos, puede ser que sacamos una muestra de pus o cualquier otro fluido, ¿no es cierto? La disposición adecuada va a evitar que el red se contamine. Pero para que nosotros no nos contaminemos, la manipulación debe ser a través de pinzas, ¿sí? O con instrumentos, ¿sí? Eso también, por ejemplo, para sacar el bisturí del mango del bisturí, ¿no es cierto? Debemos utilizar puede ser una pinza mosquito y de esa manera vamos a evitar nosotros eh, cortarnos, ¿sí? Otra recomendación así general que siempre la vamos a encontrar es no encapuchar la aguja ya utilizada, ¿sí? La aguja, vamos directamente al guardián, ¿sí? Y en el guardián cae, ¿sí? Ahí, así de lejos, ¿no es cierto? Con el resto de la jeringa, pues le damos la vuelta y cae ahí, ¿sí? Nunca tratar de encapuchar, ¿sí? O colocarle la tapita a la aguja ya utilizada, ¿sí? Eso nunca lo hago. Y siempre nos recomiendan eso, ¿sí? Continuando, debemos manipular, transportar y enviar muestras en recipientes seguros con tapa y rotuladas. Y eso no se olviden siempre todo que vaya rotulado. Restringe el ingreso a las áreas de alto riesgo, o sea, el ingreso a otro personal, ¿no es cierto? Que no sepa qué hay ahí, ni qué medidas de bioseguridad deben emplear a ese nivel. Los trabajadores asistenciales del sector salud pues están obligados a vestir correctamente ropa de trabajo durante la jornada laboral, ¿sí? De acuerdo a las especificaciones técnicas de cada establecimiento. El uso correcto de ropa de trabajo obliga al trabajador asistencial a vestirlo en forma completa y no parcial, ¿sí? Eso también es otra. Por eso que cuando vayamos a los hospitales siempre tenemos que estar con mandil, ¿sí? Ojo. Entonces ya las prácticas que vamos a tener mañana deben estar todos bien vestidos con mandil y también ajustado, es decir, abotonado. Hay unos que tienen cierre cerrado, ¿sí? La ropa de trabajo al término de la jornada debe ser guardado en casilleros personales o espacios designados para tal fin. Sí, por eso no se recomienda llevar eso a la casa. O deberíamos colocar en una bolsa, ¿no es cierto? En una bolsa plástica y darle el tratamiento adecuado ya en las casas, ¿sí? Colocarlo en detergente por unos 15 a 30 minutos y de ahí sí ya lavarlo, ¿cierto? Si vemos que está contaminado, debemos utilizar guantes de manejo para lavar estos uniformes, ¿sí? Los trabajadores que por razones de cargo asistan a eventos oficiales o comisión de servicios fuera de la sede de trabajo deberán utilizar un vestuario distinto a la ropa de trabajo. Bueno, eso ya es obvio, ¿cierto? ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? No, doctor. Doctor No, Dimple. doctor. Ya. Entonces, hasta ahí quedaríamos. Vamos a hacer un pequeño receso de unos 15 minutos y de ahí empezamos la exposición con el grupo que le corresponde, ¿sí? Gracias.